Bien. Bueno, arranco. Eh, Esto que vamos a ver ahora es un poco para completar lo que vimos la clase pasada de Docs, en el cual ustedes integran en una sola herramienta todos los tests a los cuales someten a su proyecto. Eh, Esos tests, la parte de testing propiamente dicha, la de coverage, estilo, todo eso ya le vamos a ir sumando después la parte de documentación. Eh, pero antes de llegar a ese punto también, esta parte es muy importante para que ustedes puedan ya empezar a trabajar correctamente y puedan seguir creciendo, puedan seguir desarrollando en bases seguras. Y es la parte de integración continua, que viene un poco de la mano. O sea, el año pasado la dimos a las dos partes juntas, pero bueno, ahora las separamos. Y la idea de la integración continua es que cuando ustedes están trabajando en su repositorio, o sea, cuando trabajan en equipo, ustedes tienen una copia del repositorio de todo el proyecto en su computadora. ¿Bien? Y bueno, en principio, eh, todas las personas que están trabajando en el proyecto van editando, van agregando distintas cosas, ya sea test, nuevas funcionalidades, van agregando documentación, lo que fuese. Y claramente las copias, o sea, las copias locales en algún momento se tienen que sincronizar para poder tener una línea, una base en común, a la cual el resto del equipo diga, bueno, voy, me sincronizo, me actualizo con el máster, con el repositorio remoto, y así tengo todos los cambios que el resto de mis compañeros estuvieron haciendo. Entonces ahí hay un problema que viene a resolver este concepto de integración continua, o sea, un posible problema que puedan llegar a tener, es en el cual no son muy consistentes a la hora de hacer esas sincronizaciones con el repositorio remoto. Si ustedes trabajan en funcionalidades nuevas y están una semana, un mes trabajando, es muy probable que su rama, o sea, su copia local, mejor dicho, empiece a diverger bastante de la copia local que tienen el resto de sus compañeros. Y eso es un problema muy grande porque eh, al momento de finalmente de sincronizar sus cambios, que ustedes estuvieron un mes trabajando en su copia, y los cambios de otro compañero que capaz también estuvo varias semanas trabajando, va a ser muy difícil lograr fusionar esos cambios en algo funcional. Probablemente porque simplemente hayan conflictos en lo que desarrollaron. Y el problema de eso es que todo el mes que tardaron en desarrollar esos cambios, después van a tener que pasar, no sé, una semana, lo que fuese, de tiempo, muchísimo tiempo más, tratando de resolver esos conflictos de mergeo que pueden haber sucedido. Eso es muchísimo tiempo, o sea, una semana o 2 semanas, o el tiempo que les lleve, es muchísimo tiempo para tratar de solucionar cambios que a priori no son fáciles de solucionar, porque en principio los dos cambios que metieron ustedes y que pueden meter a sus compañeros, son importantes, pues, por algo lo hicieron. Entonces es difícil tomar las decisiones a veces de qué es lo relevante y cómo resolver los conflictos. Entonces por eso entra el concepto de integración continua en el cual ustedes hacen la mayor cantidad de sincronizaciones posible en el tiempo. Esto en principio parece una especie de overkill, no hace falta, pero la gran ventaja de eso es que no van a pasar tiempo resolviendo conflictos y siempre van a estar sincronizados y todos van a tener siempre una copia siempre van a estar actualizados, digamos, y cualquier cambio que ustedes metan va a ser un cambio muy chiquitito, un diferencial muy chiquito de código con respecto al repositorio remoto, que es la copia principal. ¿Sí? Que
Para evitar eso, justamente, ese merge hell, en donde ustedes pasan infinito tiempo resolviendo esos conflictos de mergeo, es que uno tiene que empezar a sincronizar con la copia remota, el repositorio remoto, la mayor cantidad de veces posible. ¿Cuán frecuente hay que hacerlo? Y no hay una respuesta que le sirva a todo el mundo, pero en principio tómenselo como todos los días. Todos los cambios que ustedes hagan tienen que ser, no sé si se ve el dibujito acá, pero es un poco el ciclo de la integración continua, en el cual ustedes tienen, eh, están en la etapa de desarrollo, a ver si, bueno, están en la etapa de desarrollo, aquí donde dice development, empiezan a trabajar, meten sus funcionalidades, piensen en esto que es una copia local, ¿no? Hacen sus commits, ¿bien? Eh, hacen el push al repositorio remoto, empieza este proceso de compilación, digamos, o sea, ustedes, esta parte en principio la vamos a hacer toda junta, la parte de build y testing, en donde ustedes hacen el push al repositorio remoto, se corren, lo que vamos a hacer es correr todos los tests que ustedes están programando, se genera el reporte, ¿bien? Y en base a eso ustedes toman toman las decisiones de cómo seguir desarrollando, ¿bien? Pero la idea de esto es que haya eh, una fuente que te genere los reportes, que revise todas estas sincronizaciones que están haciendo ustedes y que están haciendo sus compañeros. O sea, yo hago el push, Juan hace otro push al minuto y se revisan los cambios. Y si todo está bien, o sea, si todos los tests, si TOX pasan prácticamente, o sea, si TOX está en verde, los cambios no tienen conflicto y se puede seguir trabajando sin problemas. Si hay conflictos, eh, bueno, les va a saltar, en algún lado les va a saltar algún test, debería, o sea, si hay conflictos les debería saltar algún test, y ahí ustedes, en esta parte del reporte, ustedes van a ver qué es lo que está fallando y pueden tomar la decisión de cómo corregirlo. Cómo corregir ese conflicto, que es si el cambio que hice yo o que hizo Juan era el correcto o en que nos equivocamos, etc. Entonces, eh, vemos cómo hacer esto, digamos, o sea, básicamente la idea es correr TOX, ¿sí? Automáticamente cada vez que nosotros hacemos un push. Eso se va a correr en algún servidor, no importa dónde. En particular nosotros el servidor que vamos a utilizar, o bueno, los que estén utilizando GitHub, eh, GitHub ofrece sus propios servidores para realizar estos servicios de integración continua, los cuales hay que configurar, y es lo que vamos a ver ahora. Y la idea es simplemente, cada vez que se haga un push, correr TOX con las nuevas actualizaciones y ver si hay conflictos o no. Esa es simplemente la idea, y hacerlo siempre, todo el tiempo, para evitar que hayan grandes conflictos que lleven mucho tiempo de solución. Bueno, para eso, para utilizar GitHub Actions, lo que hacemos es instalar primero un plugin que es Tox. No es necesario este plugin instalarlo en su computadora, en su entorno virtual. Ya vamos a ver en dónde se instala. Es Tox-gh Actions, o sea, es todo junto. Pasa que acá me lo corta. Ese es el plugin que vamos a utilizar de GitHub Actions para Tox. Lo que tenemos que hacer, sí, el primer paso dentro de esta configuración de la integración continua es configurar el archivo de TOX. Y vamos a agregar esta pequeña sección que se llama GHActions. Esto solo funciona nuevamente si tienen instalado este plugin. En su computadora, cuando corran TOX, esto no va a afectar en nada, o sea que no sirve para correr en su computadora, es solamente para el servicio de GitHub Actions. Y lo que le decimos es especificar
En particular, en este ejemplo, les muestro cómo hacerlo. La versión de Python que van a ejecutar los distintos entornos de TOX. ¿Bien? En particular acá, bueno, el entorno de 3.8 en 3.8 y todo el resto yo lo puse en Python 3.9. ¿Bien? El coverage, el estilo y el check manifest. Esta es la primera parte. Yo les voy a ir mostrando acá, a ver, tengo un proyecto que voy a, como esto hay que correrlo online, voy a ir metiendo acá algunos cambios y vamos a ir viendo cómo afecta. Eh, en acá, acá les muestro el TOX. Bueno, yo en particular acá tengo un par de entornos más que, que son referentes a la documentación, no vienen al caso ahora, estos dos. Yo tengo mi sección de GitHub Actions, ¿sí? Yo en particular acá separé algunos entornos que quería correr con 3.8 y otros con 3.9. Esto fue simplemente para acelerar cómo esto se va a correr después en paralelo, cada uno de estos entornos. Decidí hacerlo así, para que no tarde tanto, pero no es relevante. Martín, una consulta. ¿Solo GitHub lo soporta o GitLab también o todos los otros? Eh, ¿Tenés idea? no sé GitLab cómo se... tiene, GitLab también tiene integración continua, pero a ver, o sea, GitHub es una aplicación web que Sí, soporta control de versiones con Git, sí. acciones y una barbaridad de cosas más. Digamos, o sea, El- antes usábamos un servicio que se discontinuó, que era puramente y exclusivamente para hacer integración continua, que se llama Travis. Ese no lo usamos más porque sale plata y no queremos pagarlo, o sea, no queremos hacerle que hagan algo que paguen. Si tu proyecto crece lo suficiente, te conviene tener más de un integrador continuo, porque no todos los integradores continuos son iguales y mientras más computadoras pruebes, mejor. Bien. Sí. Para el resto, para GitLab, por ejemplo, habría que ver en particular cómo sería la configuración. Pero Pirra no. creo que tiene. Pirra creo que tiene configuración para eso. Ah, ahora la podemos ver, sí. Sí. Em, bueno, esto es todo lo que tienen que configurar de su archivo TOX, para el caso de GitHub Actions. Es simplemente eso. El resto de la configuración que ya vimos de TOX, no hace falta que la toquen. Es simplemente para decirle nada más qué versión de Python instalar en cada uno de los filtros. Esa es la primera parte. Eh, Luego de eso, el segundo paso es agregar un archivo de configuración extra en este path. O sea, nosotros vamos a tener nuestro directorio del proyecto, el directorio raíz, y acá adentro tienen que crear este path ustedes a mano y meter este archivo. Fíjense, el puntito es muy importante. O sea, esto eh, no es opcional. Ese nombre tiene que ser así. .github barra y adentro de este directorio oculto, este directorio workflow, y adentro algún archivo. Esto sí es opcional, el nombre del archivo. Yo le puse CI de Continuous Integration, que va a ser de extensión YAML. Y el contenido del archivo, acá sale cortado, lo vemos acá, eh, es medio críptico. Yo no termino de entender exactamente todo lo que hace, porque nuevamente con GitHub ustedes pueden hacer, como dice Juan, una barbaridad de cosas. Por ahora solamente lo vamos a usar para integración continua. Y esto es lo mínimo indispensable que ustedes necesitan eh, para poder correr TOX, ¿sí? Recuerden que la idea acá es correr TOX, ejecutar TOX en un servidor de GitHub. El contenido del archivo tiene estas secciones, el nombre del proyecto, esto acá ponen el nombre de su proyecto, una sección on, que quiere decir que este action, o sea, este workflow, este es un archivo de workflow, se va a ejecutar para cada una de estas acciones que ustedes listen acá. ¿Bien? Es decir, que se va a ejecutar cada vez que detecte un push al repositorio
y cada vez que detecte un pull request. Esto del pull request es porque es un evento distinto al push, pero si alguno en algún momento hace una copia, clona su repositorio y le mete algún cambio y les pide un pull request, esto les va a correr todos los tests de TOX para ver si los cambios que metió esa otra persona son consistentes o no. Entonces, por lo pronto, atrapamos estos dos eventos para ejecutar TOX. ¿Y qué es lo que vamos a ejecutar? Lo definimos acá en la sección de jobs. Y a partir de acá es prácticamente copiar la configuración. Tiene sus propios keywords que hay que ir a leer la documentación, que es bastante extensa. Le pedimos que trabaje en Ubuntu. Generamos una matriz de estrategia con todas las versiones de Python que ustedes quieran probar. En particular, yo les muestro el ejemplo cómo poner 2. Recordemos que siempre la mínima indispensable, la 3.9, es la que vamos a probar, la que vamos a evaluar. Y estos son los pasos que van a ejecutar, ¿bien? Y acá hay algunas cositas propias de GitHub Actions, como este uses viene a ser como una especie de import, o sea, usar este repositorio. Hay algunas cosas acá, acá por ejemplo hay otro uses de algún setup. Este en particular, el V2, creo que es el que tiene la versión de Python 3.9. O sea, lo actualizaron después que salió la versión 3.9, porque antes estaba nomás en la V1. En fin, son distintos detalles. Y acá este name, fíjense que está entre este formato, se pone una variable que es el matrix.pythonversion, que es esto que está acá, matrix.pythonversion, y va a correr para la 3.8 y para la 3.9. ¿Bien? Esto es simplemente para el nombre. Y acá se especifica bien cuál es la versión de Python que va a salir de esa matriz que generamos. Y acá simplemente ejecutamos distintos pasos. Fíjense que estos steps van con guioncito. Y adentro le ponemos este name. Simplemente esto es para ustedes, no es necesario que sea este el nombre. Acá pueden poner algo que para ustedes sea lo suficientemente descriptivo de lo que están ejecutando. Pip install, TOX, y acá sí instalamos también el plugin de GitHub Actions para TOX. ¿Bien? Una vez que lo instalamos, ya lo podemos ejecutar. Acá simplemente hacemos tox-r para que se regeneren todos los entornos cada vez que se ejecute. Esto es simplemente por las dudas. Tengo entendido, no sé, creo, que no es necesario porque cada vez que se corre, se vuelve a correr, pero esto siempre por las dudas que haya algún caché ahí dando vuelta, siempre se generan de nuevo los entornos por seguridad. Bueno, eso es todo. Ese es el archivo mínimo indispensable, que ahora les muestro. Lo versionan a ese archivo CI. Si no, Ahora no. les muestro acá, fíjense en la carpeta acá de mi proyecto, que es random ss, se llama así. Está la carpetita esta oculta, que yo la tuve que mostrar con el control H. Si se les pierde es porque no están mostrando los archivos ocultos. Fíjense que por acá está el git ignore también, si no se ve. Bueno, entran acá, está el directorio workflow, y acá adentro, bueno, yo en este caso tengo otro workflow más programado. Ahora no viene al caso. Pero acá está el de integración continua. Les muestro bueno, las cosas que quieren comentar con numeral también. Y es prácticamente lo mismo que les mostré acá, excepto que, bueno, yo acá, como tengo otros entornos aparte, como el de la documentación, yo instalo algunas cosas referentes a la documentación. Después lo vamos a ver, eso no es necesario ahora. Y tengo algo que me mide el coverage en una página web. O sea, esto lo que hace es sumitir el reporte del coverage a Coveralls. Esto es
un detalle que no es para nada necesario, es totalmente imprescindible, es simplemente para que ustedes después voy a mostrar dónde estoy. Si yo me voy a mi repositorio, esto es simplemente para que después les pueda aparecer esta placa del coverage. Los badges son una especie de fanatismo de mucha gente. El ponerle las etiquetitas esas. Es un detalle, ¿sí? No es para nada necesario. El coverage se testea cuando ustedes corren TOX. Si ustedes programaron bien el entorno del coverage, eso se testea solo. Esto es totalmente imprescindible. Perdón, prescindible. Bueno, para mostrarles cómo corre, esto es todo lo que hay que hacer, ¿no? Es simplemente copiar esos archivos, o sea, modificar el TOX con esa sección de GitHub Actions, copiar y modificar de alguno de los repositorios que ustedes vean de la materia del año pasado, copian ese archivo de la integración continua y lo modifican a su proyecto. Y yo, por ejemplo, no sé, voy a meter un cambio sonso acá. Búsquenlo bien porque el año pasado algunos todavía usaban Travis, así que algunos que no tienen esa configuración. Piedra tiene. Piedra es la fuente de copia de este año. Bueno, yo metí un cambio sonso acá en README. Lo voy a comitear. Cualquier cosa. Bueno, antes del push, les voy a mostrar acá. Fíjense, bueno, yo estoy haciendo acá algunas pruebas. Fíjense en que acá donde se muestra el último commit, aparece un tick verde. Aparece un tick verde, que es el resultado del reporte, ¿sí? O sea, el tick verde quiere decir que todo lo que hicieron estuvo bien. Si hay una cruz, es que alguno de los test falló. Y si hay un circulito amarillo, ya lo vamos a ver, es que todavía está ejecutándose. ¿Bien? En particular, fíjense acá en las pestañas, tiene la pestaña de Actions, y acá es donde se pueden correr ustedes donde van a encontrar todos los workflows que ustedes metieron. Yo tenía dos en particular, pero este es el de integración continua, y si fijan acá está el listado de todas las integraciones de cada vez que yo hice un push, que entró acá y se ejecutó. ¿Bien? Lo voy a dejar ahí, voy a hacer el push. Hola. Martín, Sí, una pregunta. Vos dijiste que no hacía falta instalarlo Ahí se en un está principio. ejecutando, ahí se tengan está en cuenta. ejecutando. Sí. ¿Hay que Bueno, instalar algo, digamos, en la computadora local o no? No, absolutamente no. Fíjense, si Ok. le hacen clic acá les empieza a mostrar que se está ejecutando. Pueden ir a los detalles. Dice, algunos les va a llevar a esta página que les mostraba yo recién. Al Actions. Eh, Fíjense acá, están las dos compilaciones que se están haciendo de las distintas versiones de Python. Están cada uno de los pasos que yo eh, especifiqué con el nombrecito que yo les di. Acá está TOX, se está corriendo TOX. Fíjense, a ver, por ejemplo acá. No, debería estar, bueno, acá está corriendo esta parte. Bueno, esto va a tardar, no sé, un minutito o algo así. Pero acá ustedes pueden ver que es todo lo que está compilándose. Esto es lo que se está compilando con la versión de 3.8. Fíjense, ahí está avanzando la parte de TOX. Si yo voy a la de 3.9, todavía está ahí. una Está cosa corriendo. piola que se puede hacer es dividir adentro del GitHub y en la configuración del GitHub Action por cada tipo de test, entonces uno ve en paralelo todos los cambios acá. Eso también se puede hacer. Mientras se pruebe todo, está bien. Bueno, entonces acá se empieza a probar todo. Ustedes fíjense que en su flujo de trabajo normal no cambió absolutamente nada. O sea, ustedes, bueno, yo acá no lo hice, pero antes de hacer el commit y el push, ustedes
deberían haber corrido TOX para fijarse que estuviera todo correcto. Porque el Yo no le problema es hice que cuidado. falla. ¿Cómo? La parte linda es si falla. Claro, sí. Ahora, esto va. Bueno, entonces yo para que falle voy a meter un cambio, no sé, de estilo, cualquier cosa. A ver, dame acá por ejemplo, listo, un espacio. Con eso es suficiente para que se rompa todo. Bueno, a ver, quiero que termine esto primero. Bueno, acá ya terminó. Fíjense, me aparece en verde, estuvo perfecto, todos los checks pasaron. Y yo me voy a ver en particular la salida. Bueno, lo voy a ir corriendo, mientras tanto, eso queda en el historial. Yo hago un git push. Fíjense que no hice tox, ¿no? O sea, no revisé en ningún momento el estilo. Esto es lo que pasa cuando uno se confía y no hace lo que tiene que hacer. Es solo para mostrarles qué es lo que sucede. Eh, Eso es el anterior. Todavía tenés sí, que sí. agarrar acá. En fin, bueno. Esto les muestra toda la misma salida de terminal que les mostraba a ustedes. Fíjense, está la salida de tox. Está todo acá. No se ve en colorcito, pero está ahí. Y acá se está corriendo el nuevo push. No me acuerdo del estilo en particular, en cuál entorno lo... Por eso te conviene tener separado tal vez el estilo de las demás cosas, no solamente 3.8, 3.9, sino estilo y demás, todo separado. Claro, Pero quiero bueno, correr todo en cosas. Bueno, el estilo en particular yo lo estoy testeando en 3.9, que es este. O sea, este sería el build que debería fallar y el de 3.8 debería andar bien, en principio. Todos los tests funcionan bien. ahí está, falló. Ahí pasó ya la falla, va a continuar, pero ya pasó la falla. Ah, Mira, fíjate, no, línea no. 33, línea 33. Ahí, Bien. Al expected space, ese es el espacio que le metí. Bueno, esto va a seguir hasta el final, va a intentar revisar todo y después les va a hacer el reporte. Ok, error, listo, esto falló. Y les dice, bueno, lo que les dice esto en particular, listo. Todavía no se terminó el otro, pero ya sabe que falló, así que directamente les manda la cruz. Y yo no recuerdo a ver si me llegó el mail. Bueno, todavía no me llegó. Pero al mail de la persona que hizo el push, en principio, le va a llegar, al que tienen asociado a su cuenta de GitHub, les va a llegar el mail. Ahí me llega. Colección. Acá me llegó. Fíjense, acá me llegó el mail. La corrida falló, bla, bla. Y bueno, acá te tira un reporte y te manda a ver el workflow, qué es lo que pasó. O sea, claramente esto, si ustedes hacen estas cosas de subir algo que está roto, no los va a dejar en paz. Y esa es la idea, digamos, que apenas haya algo roto, ustedes se enteren de que rompieron el máster y que vayan y lo arreglen lo antes posible. Porque hay gente que capaz, si se está sentando a trabajar, está trayendo los cambios que ustedes hicieron. O sea, esto no les evita para nada que sus compañeros hagan un git pull y se traigan todos estos cambios rotos, digamos. Ahí en el tiene, 3.8, ¿qué te indica? Porque tiene un signo de admiración. Probablemente... se canceló. Se canceló. porque la otra terminó mal, entonces directamente GitHub decidió matarla. Ni siquiera. Bien. O sea, digamos, hay una cosa, digamos. Primero, digamos, se puede configurar esto para que te lleguen alertas en el Telegram, por ejemplo, cosa que es común. Se puede configurar para que vaya un reporte más grande de errores. Se puede configurar para que le llegue un mail a un responsable del área de calidad.
Y se puede configurar para que si todos los test pasados se haga un build y se despliegue la nueva versión, total, todos los test están bien. Eso es lo que se llama continuous delivery. O sea, hay un montón de casos digamos, por ejemplo, Google tiene como una serie de integradores y que si pasan todos, o sea, hay una interacción humana en el medio, o creo que si pasan todos los del viernes a la noche, cosas por el estilo, se genera un delivery. Para los que sean más ñoño, capaz que hayan visto lo que se llaman los nighty builds, los construidos, los builds nocturnos se llaman, que esencialmente son lo que haya en el repo a cierta hora que haya pasado los tests, se compila y lo suben automáticamente a un lugar para que la gente lo baje y lo pruebe. Todo eso está. Y cuando alguien rompe el integrador continuo, es lo que se llama romper el build. Eso es romper el build. Y en las empresas normalmente te hacen pagar facturas. Se hace eso. O sea, nunca se te tiene que romper el build. Bueno, esa es la parte de integración continua, Bueno, la básica, ¿no? claro. Después, bueno, ese otro, Déjalo ahí. Bueno. Hasta acá es lo obligatorio para poner en calidad en su código. Lo último. Lo que sigue es algo. ¿Se pueden encender las cámaras? O sea, estamos todos encerrados. O capaz que yo no los veo. Sí, los veo al trinche. Se pueden encender las cámaras. Ya con esto, cualquiera que tenga ganas de ir a pedir laburo en una empresa como trainee, puede. Ya está. Eso es todo. O sea, es suficiente. O sea, ya saben un montón de cosas más que la mayoría de la gente de la facu que sale no sabe. ¿Van a saber hacerlo bien la primera vez? No, por eso pueden pedir como trainee, ni siquiera como junior. ¿Una empresa como qué? Como trainee. Trainee es la mínima jerarquía que vos podés entrar a laburar. O sea, ni siquiera llegás a un año de experiencia, que es el junior. Un año de experiencia junior, 2 años de experiencia semi-senior y 5 años de experiencia senior. Hete aquí por qué los doctorados duran 5 años. Ese es el motivo. Digamos, a todo esto, después lo que sigue es la documentación. Y hay un montón de clases en las cuales mostramos cosas que pueden no servirles. Un montón de cosas que pueden no servirles. Pero que les vamos a contar que están, digamos. Pero tienen que elegirlas ustedes, usarlas o no. A algunos les va a servir más, a algunos les va a servir menos. Qué sé yo, por ejemplo, hay gente que va a necesitar más la parte de integración con bajo nivel. Y así toda esa mezcla. Viene un montón de clases de esta. Pero obligatorio termina con integración continua. Eso lo tienen que tener para la próxima reunión. O sea, es copiar y pegar, nada más, todo lo que tienen que hacer. Pues no cambia nada su workflow. Tienen que ir a copiar ese archivo de alguno de los proyectos, lo pegan ahí, le cambian los nombres, que el otro día el Trinchi le dijo, no copien cosas que no saben para qué es, y hicieron eso. Fueron y copiaron cosas y no se fijaron en qué copiaban. Lean todo lo que copian, o sea, de cuánto van a tardar 5 segundos. Y hasta ahí son todas las cosas obligatorias para que tienen que tener en su código. Cada cambio extra que se agrega, lo sumo cambia una pequeña parte de la configuración, pero ya no hay ningún cambio radical. El resto es diseño. Dicho esto, como no quiero perder mucho tiempo, vamos a continuar con la segunda parte. Cerrar, close. Esto no. Sí, acá. No, esto. Vamos a entrar a PBT. Acá. Ahora sí comparto pantalla. Toda tu pantalla. Esto responde a una pregunta que hizo Andrés Ruderman hace, ¿sí? Una duda antes que largues. GitHub en ese sentido, en el proceso de integración continua, Sí. es como si te estuviera dando una máquina virtual en la que vos instalás lo que necesitas para verificar. Es un contenedor. Para ser preciso, para listo. hablar técnicamente correcto, es Docker. Listo, ya me cerró. Bien. Podés pedirle Windows. Y de hecho, si usan la plataforma de integración continua de Azure, pueden pedirle Windows. Así que si necesitan. De hecho, o sea, a ver, lo correcto sería, esto es mínimo indispensable de integración continua. O sea, esto lo hace, digamos, si ustedes van a una empresa y no están usando integración continua, claramente no están largando software de calidad. Punto. Fin de la historia.
e inviable. Esto responde a una pregunta. Este es el primer volada de cabeza que voy a decir, que una de las excelentes ideas que tuvo la gente para hacer software, y esto le va a gustar. A todos los que les guste, digamos, los delirios, este tema encanta. De nuevo, nadie lo ocupó en los últimos 3 años. Véanlo como algo divertido de ver, a priori, pero no es necesario para todo. NumPy lo usa esto. Testing basado en propiedad. Este es el paper seminal del área. Abrió una línea de investigación completa en calidad de software, en ingeniería de software, que se llama Property Based Testing. Está la primera implementación es para Haskell y se llama Quick Check. Y van a ver que tienen Quick Check para cuanto lenguaje les pinte. A ver, 2 segundos les digo que prendan las cámaras y apagan todo de nuevo. Prendan las cámaras. ¿Cómo se llama acá esto es una traducción con un poco más de cosas de lo que está en este link. Pueden verlo, si quieren. Y agregué un par más de cosas que las fui sacando de por ahí, ni me acuerdo dónde las saqué. Python no tiene Quick Check. Tiene una implementación que se llama Hipótesis. El proyecto se llama Hipótesis. Y si se acuerdan, el otro día que quise lanzar el testing de NumPy, me pidió que instale Hipótesis. La otra vez. O sea, por atrás, NumPy usa Hipótesis porque es una excelente herramienta para hacer testing de cuestiones matemáticas. Es muy útil. Lo primero que uno puede pensar es, digamos, desde el punto de vista de testing basado en propiedades, lo que veníamos haciendo es el testing basado en ejemplos. Lo más pavote que puedes pensar es decir, che, mira, te doy este ejemplo, ejecuto la función, ejercito esa función con mi ejemplo y espero un resultado. Que tiene que ser correcto, ¿sí o no? Acá el ejemplo que daba el blog era decir, bueno, yo quiero meter un pedazo de plástico azul, es un test de datos fijo, y le agrego eso a la máquina de fábrica de pelota, y lo que espero que salga es una pelota azul. Fin, eso es todo. Ese es el razonamiento que hay. Que en nuestro punto de vista sería algo de este estilo. O sea, tenemos una suma. Dice, recibe 2 números. Y le damos un ejemplo. Este es nuestro ejemplo. Si te doy 1 y 2, el resultado tiene que ser 3. Es una trivialidad. Y vos podés correr esto. Y anda, sin problema. No hay ningún problema. Esto estoy corriéndolo. Está ahí en el repo. Se los comparto a todos. La pregunta es, ¿estamos probando la suficiente funcionalidad? Y tal cual como preguntó Andrés el otro día, estamos probando 1 y 2. O sea, imagínense todo el espacio posible de número que puede elegir. Estamos eligiendo 2, 1 y 2. O sea, achicamos de infinito a infinito un poquitito más chico. O sea, nada, no achicamos el problema. Podemos usar la parametrización de PyTest para mejorar esto. Esto le estuve mostrando a algunos grupos. La parametrización es esta porquería. Véanlo así para que sea más fácil. Fíjense que hay un string primero y después hay una colección de tuplas. De un montón de tuplas. Cada tupla tiene la misma cantidad de elementos que palabras separadas por coma tiene el string este. Lo que hace PyTest con PyTest Mark Parametrize es crear n-test, uno por cada set de ejemplos. Acá hay 5, o sea, crea 5 tests con esto. Y le pasa el valor, el primer parámetro lo pasa como primer valor, el segundo como segundo valor y el tercero como tercer valor, y lo mete eso dentro de la función. Y simplemente lo que uno hace es evaluar esas variables que ya están asignadas con los valores esperados. Voy a achicar esto de nuevo para que se vea la salida. Puedo hacer. Ahí está. Esto funciona. Y sí, a ver si puedo. Fíjense que corrió 5 tests. Con 3, 5 dio 8, con menos 2, menos 2 dio menos 4, con menos 1, 5 dio 4, con 3, menos 5 dio menos 2 y con 0, 5 dio menos 5. 3 tests. ¿Sí? No, yo a veces entro a páginas para competencia de programación y te hacen pasar unos tests. Y siempre me pregunté cómo hacen y usan cosas parecidas a estas. No tengo idea. Nunca usé competencia de programación. Nunca hice una. Tengo un curso para una, pero nunca hice una. No tengo ni idea. La verdad que me mataste. Es muy parecido el output que te sacan, o sea, vos programás y haces los tests y te dice si pasaste o no.
hay herramientas de testing agnósticas al lenguaje de programación, son súper raras. De hecho, el año pasado uno de los chicos hicieron esa que se llamaba Pirra, que ejecutaba, vos le dabas código Python y lo validaba contra una corrida en código MATLAB. Hacía una cosa muy rara. Es el proyecto Pirra, que lo pueden buscar en la lista de proyectos, está ahí. Pasemos. ¿Por qué no pasa? Y Ahí este test sigue siendo, antes era infinito menos 1 y ahora es infinito menos 5, digamos. Exacto. O sea, no. Claro. No sé si me pasé mal. Perdón. El problema es que seguro tengo este problema. No se llega a ver esta parte de abajo. Pero esencialmente es más de lo mismo. Lo cual nos lleva al primer problema de los testing basados en ejemplos. Y ahora sí, problema de escala. La exhaustividad depende de la persona que escribe los tests. O sea, esencialmente, ese es uno de los problemas que tiene. Todo esto va a ser un palo largo a todo como venimos haciendo los tests, pero nunca hay que dejar de hacer los tests como venimos haciendo. Esto es un extra, nada más. Si la persona puede escribir 5, 50 o 500 tests, da lo mismo. Nunca sabemos si logramos probar todo. Ese es el tema. Sobre todo en casos extremos. Lo cual nos lleva al segundo problema. Los tests no son robustos por el entendimiento ambiguo de los requerimientos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, cuando falla un test, no es el test el que está mal, lo que falla es el código y ustedes entendieron mal que tiene que hacerlo? Ese es el razonamiento atrás del punto de vista de calidad. El punto de vista de software es me están molestando con un test. Por ejemplo, el tema es que uno nunca deja de diseñar para abajo, que es un problema que tiene el software. Esto me acuerdo de una discusión eterna que había cuando yo hice la carrera. Recuerdo que un profesor en clase dijo, diseñar es lo difícil, a programar se aprende en una tarde. Buenísimo. Claro, está bien, tenía ganas de decirle yo. El tema era que definir bien los requerimientos a nivel de una computadora es extremadamente difícil, porque no importa dónde te pares, vas a decir, bueno, lo hago en Python. Bueno, ¿y cómo tiene que llegar eso al micro? Bueno, listo. ¿Y cómo tiene que andar el micro? Bueno, ¿cómo tiene que ser la frecuencia de clock? Bueno, ¿cómo tiene que ser la corriente? O sea, vos podés llegar tan abajo como tengas ganas. O sea, vos te parás y podés seguir bajando. El otro día le decía a Nadia, mirar el hardware desde el punto de vista donde estamos parados en este curso es como pararte en el Aconcagua y tratar de ver el fondo de las Islas Marianas. No hay forma. Está muy abajo. Y ya, o sea, vos te parás en cosas como C y el hardware sigue muy abajo. Cosa que uno podría preguntar de la función zoom. ¿Qué tipo de input espera esa función? ¿Cómo debe comportarse la función frente a inputs inesperados? ¿Y qué tipo de output tiene que retornar esa función? O podemos verlo de esta forma. Número 1 tienen que ser enteros o flotantes. ¿Pueden ser string? ¿Hay cotas mínimas y máximas en num1 y num2? ¿Cómo manejo el none? ¿Qué retorno tiene que tener? ¿Int o float? ¿Cuáles escenarios justifican mensajes de errores? ¿Hay algún escenario donde puede engañar al test? Y la respuesta es sí. Este escenario engaña al test. Hicimos antes. Y acá está el mismo test que antes, nada más que yo copié y pegué cada uno de los valores y le puse cuál es el resultado que quiere. Y en realidad lo que hago es el retorno de un diccionario. O sea, estoy engañando al test. ¿Y esto funciona? Pero perfecto, anda. Como trompada. Sin problema, anda. ¿Estoy engañando el test? Sí, es una mancanchada lo que estoy haciendo, pero cuando veamos la parte de optimización van a ver que muchas veces uno hace esto sin darse cuenta. O sea, esto que acabo de hacer acá, de meter en un diccionario y sacar de ahí, uno lo hace desde otro punto de vista y no se da cuenta que lo está haciendo. Esto es como muy evidente y va a decir, ¿cómo hace tan pavote hace eso? Fíjense que acá no ejecuto ninguna suma. Entonces pasamos al tema que nos compete, que es el testing basado en propiedad. En vez de verificar que dado un ejemplo te da un resultado, vos lo que verificas es que una propiedad que vos definís se mantenga. La definición un poco más formal sería algo de ese estilo para todos los XY. Si tal que hay una precondición dada por XY, se mantiene una propiedad todo el tiempo, esencialmente. El approach para propiedades para la máquina hacer pelota es más o menos, si tenés una colección de plástico, asegurarse que todo esté coloreado y la salida tiene que tener las siguientes propiedades. Tiene que ser esférica y tiene que estar coloreada con el mismo color del input. En vez de definir el ejemplo de salida directamente, le estoy diciendo, estas son las propiedades que yo quiero que tenga la cosa que sale. Y hasta ahora todavía es pavote. O sea, el tema es el último paso cuando vos decís, wow.
Y ahí es donde te vuela el mate. Para eso, hay que instalar hipótesis. Uno instala hipótesis. Y uno se integra totalmente con PyTest. Anda como trompada con PyTest, no hay que hacer nada al respecto. Uno importa hipótesis y importa un montón de clases, decoradores y demás pavadas para crear tests basados en propiedades. El tema que recuerden, en el caso de los tests parametrizados, uno creaba un montón de tests con un montón de ejemplos. Acá yo creo un test en el cual trato de mantener una propiedad para un montón de combinaciones posibles de ingreso. Hay dos partes fundamentales en un testing basado en propiedad, que uno es este decorador, el given, que esencialmente conecta las dos cosas, y las estrategias. Las estrategias, está donde está toda la magia de los testing basados en propiedad. De nuevo, esto empieza tranqui y de golpe hace, wow, qué copado lo que hace. Uno dice, por ejemplo, dado enteros, y enteros, no sé, dame enteros, yo te quiero ver que la suma de esos dos enteros, la suma de esos dos enteros. Perfecto. Podemos decir, uno corre y te va a decir, corrí un test. No pasa nada. Está buenísimo. Anduvo. Pasamos. Pero uno puede empezar a decirle cosas un poco más exóticas, como por ejemplo, primero que nada... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Sí. En realidad en la filmina anterior, o sea, es lo mismo, pero para que esté el código. Vos ahí pones assert sum de número 1, número 2 igual a la suma. Y si tu código es mucho más complicado de que querés probar que cargue bien datos o que... vamos en eso, vamos construyendo a poco. De uno. Les garantizo que al final está todo y esto les muestro cómo hacer ejemplos de estrategias basadas en objetos complejos. Pero hay que llegar al final. Juan, y una cosa, ahí vos no estás pidiendo la propiedad que el resultado sea un entero, siendo que les das de ingreso enteros. No, porque dije que no era válido en ese test, nada más. Es una decisión personal. Bien. El test lo tenés que diseñar vos, de todas formas. Bien, perfecto. Acá, bueno, primero que nada le enchufé este settings, que lo que hace es que esto sea verboso. O sea, van a haber muchas más salidas. Si ponen esto y con PyTest, acuérdense de ponerle menos S o no se ve nada. Bueno, vamos a decir, dado enteros y enteros, y además de estos dos enteros, quiero darle estos tres ejemplos. Por algún motivo. Muchas veces un reporte de un bug te dice, para este caso, esto no anda, y vos lo pegás acá en tu bug. ¿Cómo se hace un reporte de un bug? Lo primero que haces es hacer el test que muestra que el bug sucede, y después lo corres. Eso es lo primero que hay que hacer cuando te reportan un bug, siempre. Y ese test nunca más se borra. Yo ejecuto esto, y ahora fíjense, acá empieza ya un poco más de magia negra. Fíjense que acá ejecuta y empieza a mostrarte todos los caminos. 0, 0, 0, 0, probó dos veces el 0, 0, ¿por qué? Porque le pintó, se aseguró que ande. Menos 123 y 724, probó eso. Probó de nuevo el 0, 0, dijo, no te creo, otra vez. Fíjense lo que probó acá. Y empieza, el 0, 0, y recontra insiste en el 0, 0. Tiene motivos. O sea, uno lee la bibliografía sobre Property Based Testing, van a ver por qué insiste tanto con el 0, 0. Empieza a probar combinaciones de números y prueba, no sé, 500 números distintos. O sea, en realidad el test se ejecutó 500 veces, una cosa así. Una banda de veces. Todos estos valores probó. O sea, ahora... La elección de esos valores aleatorios, supongo, o algo así. Las estrategias tienen heurísticas, que eso es algo que les quiero mostrar después. O sea, sí, hasta ahora tenemos lo que se llama un test, que es lo previo a test basado en propiedades, que es test basado en test random. Es el paso anterior, hacer un random walk. El tema es que las estrategias son unas forras. Son recontra forras. Vos, por ejemplo, le decís, che, quiero una lista, esta es la estrategia, la lista quiero que esté compuesta de textos, el tamaño mínimo de la lista es 5, y creo que cada valor sea único. Y dame un ejemplo. Entonces vos decís, bueno, me va a generar una cadena de carácter razonable. Minga, te crea bichos como estos. Es ultra forro lo que te genera. O sea, es súper inteligente lo que te genera y sabe que estas cosas pueden romperse. O sea, fíjense que eligió un carácter el cual ni siquiera es visible. Dios sabrá lo que es. Hay formas de limitarlo. O sea, tengan en cuenta que todas las estrategias se pueden decir, quiero esto, no quiero esto, quiero hacer lo otro. Pues bueno, a ver, y si lo quiero convertir en un diccionario, la estrategia de diccionario te pide dos componentes, la llave y los valores, mínimo tamaño 3, fíjense los diccionarios que genera. Menos infinito te mete.
O sea, te va a romperte, te va a lo que se llama el tobillo cuando va con el... Y esto está para todos los lenguajes de programación, absolutamente todos. Y como notarán, esto ya tiene... Si ustedes entran a ver todos los datos que pueden generar, es la parte magia, la parte negra, magia negra de todos los testing basados en propiedades está atrás de... La primera parte es las estrategias. Cómo hacer un buen generador de estrategias. No sé si les muestra acá, pero si no les cuento después. Ahí viene hipótesis con estrategias por el stack científico. Se llaman, adentro de Extra tenés NumPy y podés decirle arrays extraños. Fíjense los arrays que te genera, son rarísimos. Muy, muy bueno. También tiene para pandas y te genera cosas extrañas. Fíjate, este es buenísimo. Varias veces te genera el data frame vacío. Y bueno, dice no, vacío. Cada tanto te genera el vacío. Solo para romperte el código. El objetivo es generar el mejor ejemplo para romperte el código. Yo cuando la primera vez que vi, hasta acá dije, wow, qué buena idea, entraba el código y dije, wow, qué suerte que no lo hice yo. A todo este tipo de cosas. ¿Qué era que le está por contar acá? Bueno, nada. Vamos a pensar en unas propiedades reales. Cosas que uno, al parecer, sabe de los números, es que la suma es conmutativa, que si vos sumas 0 a un valor, te devuelve el mismo valor, y que si sumamos un número y restamos uno de los dos, nos da el otro. Al parecer eso es cierto en la suma. Lo que hago es ejecutar todo eso, y... Bueno, este no tiene un ejemplo porque es una pavada, por eso no tiene un ejemplo. Acá lo que digo es que la suma de un número con 0 del mismo número, la suma de un 0 con un número de un número, la suma de un número con el otro es lo mismo que el revés, y la suma de estos dos restado el primero del segundo. Una pavada. Esto es ya algo más razonable. Nadie va a hacer una función suma. Pero la inferencia es solo parte del truco. Hay dos trucos más que acá es donde las cosas se vuelven sumamente interesantes. Fíjense en esto es una pavada, pero lo hago saltar al test a propósito, porque no estoy limitando los, ¿cómo se llama? Los límites de mis números. Pongo este verbose para que largue porquería. Digo, bueno, a ver, quiero enteros. Meto el número y los dos números. Hago esta propiedad, hago esta otra propiedad y le pido que número menos 1 sea menor que 30. Nunca limité eso ahí. Corro esto. Y falla. Fíjense que me dice, el número en el cual falla es si número 1 es 31 y el número 2 es 0. Esto falla. O así, ¿cómo eso? Bueno, la estrategia importante, voy a empezar a bajar, es el shrinking. Y acá es otra parte muy grosa de la parte de testing basado en propiedad. Genera números al azar. Pero cuando lo hace fallar, trata de achicar los números hasta que sean los más fáciles de entender por una persona. O sea, si ustedes se fijan, van a ver que va achicando cada vez más los números, va probando diferentes combinaciones, y una vez que encuentra el valor, dice, pero esto es para un 1 mal hecho. ¿Qué pasa si está al revés? Y empieza a subir, a bajar, hasta que dice, este es el valor, y te lo devuelve. Es largo el ejemplo hasta que se da cuenta cuál es. Fíjense que acá está menos 4, menos 2, ¿no? 31. Ya había encontrado el 31,0 antes, pero está probándolo por los dos lados. Acá está el otro, 31,0. O sea, acá lo encontró y dijo, marca y va por el otro lado. Esta es la parte muy, muy, muy copada de testing basado en propiedad. El shrinking. No sé si va a pasar, pero probemos. Segunda corrida. Fíjense que lo primero que va a probar, acá está el primer ejemplo que probó, fue 31,0. Esta es la tercera parte del testing basado en propiedad, que guarda un archivo con los últimos tests que fallaron y primero va a probar eso. Automáticamente. Y ahí tienen las tres patas del testing basado en propiedad. Primero, es un test random. Segundo, representa el error de la mejor manera posible para el ser humano. Y por último, tiene una pequeña memoria, cosa que no guarda estado, se puede guardar estado, pero no guarda estado, y prueba lo que vos decís. Y vos agarrás y tratás de tirarlo de nuevo y no cambiaste el código, automáticamente va a probar lo que sabe que rompe. De hecho, crea un archivo hipótesis, punto hipótesis, una cosa por el estilo. Por último, se puede... cualquiera de estos dos ejemplos es lo mismo. Pueden crear clases y pueden hacer estrategias con esa clase. O sea, las estrategias lo que dicen es construir una clase y le tenés que pasar las estrategias que generan las partes de esa clase. Y esto anda.
Entonces vos decís, che, quiero la estrategia persona acá, entonces va a ir generando personas al azar. Y quiero ver si... hago esto, a ver. Algo rompí, a ver qué rompí. Invalid syntax. Esto estaba de la vez anterior. ¿Está bien? ¿Qué hice mal? Esto no lo saqué de la vez anterior. Quiero esto. Este en realidad me importa poco, pero fíjense el ejemplo de persona. Si yo le pido, por ejemplo, vamos a poner una representación. Vamos a sacar este. Es una clase con este tipo. Fíjense los nombres que le puso la persona, la edad. Eligió al azar. Si yo le quito varias veces, fíjense todas las... Era basura, mucha basura. Esto es simplemente esta la parte que importa para hacer las estrategias. De acá arriba, y la agrando un poco. Dice, bueno, quiero una lista que construya personas. Primer parámetro que le pases a la persona cuando la construya es el texto. Le podés limitar, por ejemplo, el mínimo tamaño del texto es 3.5, máximo 10. Y el segundo parámetro es un entero, que es lo que va a parar a edad. Cuando el mínimo valor es 0, máximo valor es 80. El tamaño mínimo de la lista de esta es 3. Y creo que cada uno de esos elementos sea único. Y eso es testing basado en propiedad. Sí. ¿Alguien está proponiendo? Esto abre un... Supongo que a más de uno le dijeron que buena idea. Acá se pueden ver, acá hay un poco más de ejemplos de composición y demás. Poco relevantes. Es bastante difícil de ¿cómo se llama? A ver este. A ver este. Ejemplo. Te crea también es otra forma de generar estrategias, de otra forma, pero es lo mismo. La realidad es que sí o sí hay que usar primero el testing basado en ejemplo y uno extiende con testing basado en propiedad. Hay un montón de charlas que las pueden buscar en internet que te muestran cómo buscar error en tu código de manera automática con testing basado en propiedad. El tema es que definir bien una propiedad lleva tiempo, pero es mejor definir bien una propiedad que lleva tiempo que hacer 4.000 tests. O sea, es razonable. Esto existe, si quieren usarlo, anda. Y lo mejor de todo es que hipótesis en Python es el estado del arte en testing basado en propiedad. Así que bueno, ahí lo tienen. Si no hay más preguntas, hasta acá llegamos hoy. ¿Hay preguntas? ¿Qué hora es? ¿Y 33? Clava. No, tenemos como 1 hora más todavía, pero bueno, hasta aquí llegamos. ¿No hay pregunta? Bueno, dejo de compartir. Bueno, dejo de grabar. ¿Qué? Les paso el repositorio en GitLab para la parte de integración continua, los que estén en GitLab. Este es el proyecto de Pirra del año pasado que tiene el... ¿Querés compartirlo? Yo ya dejé el de compartir. archivo... lo iba a pasar por el Telegram, así. ¿Lo ven? Es bastante igual que el de... A ver, todo. Sí. Igual si puedes pasarlo por el Telegram, que nos viene. Sí, se los paso. Bueno, este es uno de los proyectos del año pasado. Acá tiene este archivito con el punto adelante, GitLab Para 6. usar GitLab hay que pagar, ¿no? Creo que no. No sé, nunca lo sé igual. No, creo que no. no hay que pagar. Fíjense que el formato es el mismo, es un archivo de configuración .yaml. Las secciones que se definen son distintas, porque cada uno lo construyó de una forma diferente. Pero bueno, le ponen la versión de Python que desean. Fíjense acá, ellos, bueno, capaz que este no es el mejor ejemplo, porque ellos trabajan con Octave. Eso, por ejemplo, ustedes no lo van a necesitar. Fíjense que tienen, voy para atrás, una sección de before script, que es este que van a definir acá. Bueno, tienen que instalar algunas cosas como virtualenv. Esto probablemente no sea necesario, estoy viendo. No creo. Porque Tox te gestiona todo. Claro, después acá en la parte de test hacen el pip install tox. Esto es lo que probablemente no sea necesario que pongan.
No lo sé igual, porque esto no sé si lo habrán copiado de algún lugar o no, pero con Tox esto ya es suficiente. Agréguenle el Tox-R cuando lo ejecuten. Y eso debería ser todo. Si lo otro, prueba la compilación. Sí. Sí, estas cosas probablemente algunas no sean necesarias. Esta sección creo que no es necesaria. Es la parte de testing esta nada más. Y algunas cositas previas a esto que quieran instalar. Acá generan el entorno a mano, lo cual no entiendo bien por qué. Pero bueno. Pueden sacar un template acá. Ahí se los paso igual al Telegram para quienes tengan GitHub. Bueno, te tengo grabación. Bueno, gente, nos vemos no la semana que viene.